Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos septiembre 24, jueves, la mitad de la semana. A todas las personas que me hacen el favor de seguirme, gracias por hacerlo, gracias por estar en línea. Espero que me estén escuchando perfectamente bien y en caso que por favor distingan alguna falla en el sonido, por favor envíenme un mensajito para corregirlo, ¿de acuerdo? A todos ustedes, muchas gracias. Estamos transmitiendo directamente desde mi salón de aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Nuevamente, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Parra, profesor de inglés. A todos ustedes, gracias y bienvenidos. Vamos a comenzar. El tema que vamos a desarrollar hoy, jueves, es el cierre de usos del verbo ser o estar. Es el cierre. Vamos nosotros, Dieguito, cierra tu mensaje. A ver, ya, gracias. Había un sonido raro ahí. Vamos a hacer el cierre hoy de todos los usos que tiene el verbo ser o estar. Vamos a comenzar. Acuérdense que tenemos desde hace una semana hablando de este verbo. El verbo ser o estar tiene un total de 1, 2, 5, 7, 8, 9 variantes. De las 9 variantes que el verbo tiene, ser o estar tiene, no todas ellas se consideran auxiliar. ¿Qué parte del verbo ser o estar podemos emplear como auxiliar? Únicamente las que forman parte del presente o el pasado. En otras palabras, de todas las variantes del verbo ser o estar, únicamente las variantes am, is, are, was, were son considerados verbos auxiliares. ¿Qué es un verbo auxiliar? Es un verbo que se le antepone al verbo principal para expresar 3 ideas. 1, determinar tiempo gramatical, sea presente, pasado, futuro. 2, para determinar el tipo de oración que estemos nosotros creando. Y 3, para expresar lo que justamente necesitamos dar a entender. Eso es un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar en particular, am, is, are, was, were, lo podemos nosotros usar con cualquier verbo que esté en presente participio. Si notan ustedes, después de las variantes del verbo ser o estar, repetí todos los accidentes que sufren el verbo ayudar que hemos estado usando. El verbo ayudar tiene la forma base help, el infinitivo to help, presente help, helps, pasado indicativo helped, pasado participio helped, presente participio helping. Bueno, el verbo ser o estar, ¿con cuál accidente lo podemos combinar? Únicamente lo podemos combinar con un verbo en presente participio. O sea, cualquier verbo terminado en ing. Por ejemplo, cuando decimos yo estoy ayudando, I am helping. También lo podemos combinar con un verbo en pasado participio. Por ejemplo, cuando decimos yo soy ayudado, lo que es correcto decir me ayudan, I am helped. También lo podemos usar, el verbo ser o estar como auxiliar, con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, cuando decimos I am to help, literalmente dice ella, yo estoy para ayudar. Yo estoy para ayudar. Lo que realmente estamos diciendo, yo debo ayudar. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Noten ustedes que el verbo ser o estar como auxiliar no lo podemos usar con ningún otro verbo que esté en presente indicativo. No lo podemos usar. Tampoco lo podemos usar con un pasado indicativo.
pasado indicativo, ni presente indicativo, pero sí con el infinitivo, pero tampoco con una forma base. Repito, el verbo ser o estar solamente lo podemos usar como auxiliar con un verbo en presente participio, con un verbo en pasado participio y con un verbo en infinitivo. No lo podemos usar con un verbo en su forma base, tampoco con un verbo en presente indicativo, tampoco con un verbo en pasado indicativo. Les di otro auxiliar también. Have, has, had. Este verbo auxiliar únicamente lo podemos emplear con un verbo en pasado participio. Este verbo auxiliar solamente lo podemos usar con un verbo principal en pasado participio. Por ejemplo, cuando decimos yo he ayudado. I have helped. Yo he ayudado. I have helped. Y noten, no lo podemos usar con un presente participio, tampoco con un pasado indicativo, tampoco con un presente indicativo, tampoco con un infinitivo, tampoco con una forma base. En el idioma inglés hay varios auxiliares. En total existen 21. Les acabo de dar a ustedes 2. Todos los auxiliares que restan, todos, absolutamente todos, todos los auxiliares que no correspondan a am, is, are, was, were, y tampoco correspondan con have, has y had. Repito, todos los demás auxiliares, cualquier otro auxiliar que ustedes vean en algún libro o en internet o bajo algún otro medio, cualquier otro auxiliar que no sea uno de estos, en automático les pido, ese auxiliar que descubran ustedes, solamente lo podrán usar ustedes con un verbo en su forma base. Repito, cualquier otro auxiliar que encuentren ustedes en algún libro o por internet o de alguna manera, ese auxiliar no podrá ser empleado con ningún otro verbo excepto con el que esté en su forma base. Todos. La mayoría de los verbos auxiliares del idioma inglés son empleados con verbos en su forma base. En una clase que tengamos más adelante, les voy a dar a ustedes una lista de todos los auxiliares que el idioma inglés tiene. Ahora nada más quiero cerrar esta etapa del verbo ser o estar, pero a la vez les voy a anticipar un auxiliar adicional que corresponde para la forma base de los verbos. ¿Cuál es ese verbo? Lo hemos visto en muchas ocasiones. Algunos lo han visto desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tal vez, no sé. El famoso verbo auxiliar do, does, did. Este verbo auxiliar solamente lo podemos emplear con un verbo principal en su forma base. Recuerden ustedes que es un verbo en su forma base. Un verbo en su forma base es un verbo en infinitivo sin la partícula tú.
A eso se le llama forma base. Este auxiliar do, does, did, solamente lo podremos conjugar con un verbo principal en su forma base. Nada más. Las variantes do y dos están en presente. El pasado de ambos viene siendo did. Este verbo, do, does, did, no lo puedes usar con ningún otro tipo de verbo que no esté en su forma base. Nada más. Ahora bien, ya estamos entrando a otro verbo, auxiliar. ¿Cuál es el nuevo verbo que le estoy presentando hoy? Do, does, did. Las variantes do, does está en presente y la variante did está en pasado inmediato, indicativo. Vamos a hablar de este verbo brevemente. Si nosotros checamos en algún diccionario, nos damos cuenta que el verbo do, como verbo común, ¿qué es un verbo común? Es una acción que realizamos cotidianamente. Cualquier verbo que llevemos a cabo. Trabajar, estudiar, hablar, platicar, descansar, asearnos, alimentarnos, vestirnos, cualquier actividad de uso cotidiano es un verbo común. Bueno, el verbo do y does está en presente. Como verbo común, el diccionario lo traduce como hacer. Pero tenemos un problema, porque descubrimos que el mismo diccionario nos da el verbo make y también nos dice que se interpreta como hacer. Eso nos puede confundir a todos. La palabra do en realidad señala acciones que son comunes en nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos yo hago mi trabajo, I do my work. ¿Estoy expresando cómo hago mi trabajo? No. Aunque yo le ponga un calificativo, yo hago mi trabajo bien. I do my work well. No estoy diciendo nada relevante, porque ni siquiera estoy comprobando cómo lo hago. Es algo común. También decimos a veces, haz tu trabajo. Es una orden. Estoy especificando qué trabajo. Alguna tarea que le tengamos encomendado a alguien. Do your work. Nada relevante. A lo mejor le decimos a alguna persona, por favor, lava los platos. Lava los platos. En inglés diríamos, do the dishes. Do the dishes. Eso nos puede confundir. ¿Por qué dije do the dishes si el verbo do quiere decir hacer, si los platos ya están hechos? Porque realmente no se están refiriendo a este verbo. Realmente este verbo quiere decir crear,
dar forma, fabricar, construir. No. Lo que estamos diciendo acá con do, fíjate, lava los platos. Do the dishes. Cuando una persona lava los platos, ¿realmente solamente los lava? No. Realmente es un proceso. Preparamos los platos, los separamos por grado de, pues, no sé, de grasa que tenga. Preparamos el lugar donde vamos a lavarlo. Tenemos agua limpia acá, agua que la llave del agua de este otro lado, el detergente. Es todo un proceso. Los tenemos que pasar por detergente, los tenemos que enjuagar, los tenemos que secar, los tenemos que guardar, los lavamos, pero más bien los procesamos. ¿Por qué los lavamos? Porque son utensilios reusables que se vuelven a utilizar. Eso quiere decir la palabra do. Do se refiere a acciones que realizamos reiteradamente. Tal vez no todos los días, tal vez no, pero sí lo hacemos en ciertos periodos, en cierto momento, pero es parte de nuestras costumbres, es parte de nuestros hábitos. Entonces la palabra do, tanto como verbo común, como verbo auxiliar, se refiere a acciones repetidas, acciones que indican situaciones reales, algo cotidiano. Eso es lo que quiere decir do. Do the dishes. Otro, lavo mi ropa los sábados. Cualquier persona diría, I wash my clothes on Saturdays. Una persona de habla inglesa tal vez lo diga, pero es más común que diga, I do my laundry on Saturdays. I do my laundry. Do, no dijo wash, porque realmente lavar la ropa también es un proceso, ¿verdad? Otro, a lo mejor cuando saludamos a alguien, alguna vez han escuchado que alguien dice, how are you doing? Literalmente, la gente de habla hispana dirá, ¿por qué me habrá dicho qué estoy haciendo? No te preguntaron qué estás haciendo. Lo que te preguntaron es cómo la estás pasando. How are you doing? ¿Cómo la estás pasando? No qué estás haciendo. Doing, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra do. Pregunta acciones reales, pero acciones que hacemos repetidamente, tanto en la vida común como auxiliar. Para eso me sirve. Alguna vez le van a preguntar algunos detalles por allá, más fuertes, corazón, hábitos. En otras palabras, entendamos algo, que do señala hábitos, deberes, obligaciones. Esos tres conceptos, hábitos, deberes, obligaciones, son acciones que comúnmente realizamos en nuestra vida, una y otra y otra. Por tal motivo usaremos do para situaciones que impliquen acciones repetidas. Do. En cambio, make no. Make es el hecho de darle forma, de crear. Una vez hecho algo, no lo vuelves a repetir. Yo tengo una mesa, está made. Y dirán ustedes, ¿cómo no? El carpintero ya hizo más mesas similares a la tuya. Tú lo dijiste, similares. Pero esta mesa no la hizo. Se hace una vez y ahí quedó para la historia. Tal vez el mismo modelo se repite, pero no es precisamente la que tengo acá. El plato que usé hoy, lo lavé en la mañana para que yo lo vuelva a usar ahora para la comida. Lo lavé a la hora después de comer para que yo vuelva a usar a la hora de la cena.
Por eso es do, acciones repetidas. Ahora bien, recordemos, si la palabra do quiere decir hacer en el sentido general de actividades, ¿alguna vez van ustedes a escuchar que alguien te pregunta, how do you do? Observen que puse de distinto color el verbo do y el otro do. Mucha gente dirá, oye, ¿estás repitiendo? No, no estoy repitiendo. Aparentemente sí, pero no. Las palabras es similar a la aritmética. Si yo pongo aquí un 3, ¿cuál será su valor? Pues simplemente lo que representa 3, pero ¿3 qué? No lo puedo responder. Pero si yo le pongo un punto decimal, ahora su valor es de 3 unidades. ¿Cómo lo sé? Porque el punto decimal me lo está indicando. Ahora repito el número 3 acá. ¿Será que este 3 tenga el mismo valor que el de abajo? No. Ahora tiene un valor inferior. ¿3 qué? 3 decimales. Y si yo ahora le pongo esto, sigue siendo 3, pero no con ese valor. Ahora tiene 3 ¿qué? 3 centésimas. Mucho menos su valor. Ahora observen. Yo le pongo 3. Sigue siendo 3, pero no tiene el mismo valor. Ahora son 30 unidades. ¿Qué me está dando el valor de ese 3? La distancia que hay con relación al punto decimal. El lugar que ocupa me da el valor. Pero esto es en aritmética. Pero también en lingüística. Las palabras son según el lugar donde tú las ubiques. En todos los idiomas, no solamente inglés, no solamente español, ninguna palabra de ningún idioma tiene una simbología única, ninguna. Cada palabra representará una idea según el lugar que ocupe dentro de la estructura oracional. Les digo esto para que no nos confundamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la pizarra? Tenemos una pregunta. ¿Cómo sé que es una pregunta? Primero voy a localizar al sujeto. ¿Dónde está el sujeto acá? You. ¿Y qué es lo que tengo después del sujeto en azul? El verbo principal. Pero estoy preguntando, ¿qué cosa tendré yo acá? El verbo auxiliar. Toda vez que hagamos una pregunta, antes del sujeto deberá haber un auxiliar. Por lo tanto, yo veo 2 veces do acá, pero el primero está cumpliendo la función de auxiliar. El segundo está cumpliendo la función de verbo principal. ¿Y esta palabra qué estará cumpliendo allá? Esta palabra en inglés se le conoce como question word.
se escribe de esta manera. Question word. ¿Qué es un question word? En español lo conocemos como pronombres interrogativos. ¿Y para qué sirven los pronombres interrogativos? Para pedir una información en particular. Para eso sirve. Esto es un question word. De tal manera que cuando yo lo uso en una pregunta, quedará como How do you do? ¿Y a qué equivale esa pregunta? Literalmente lo interpretaríamos como ¿cómo? No se traduce do. ¿Cómo hace usted? ¿O cómo haces tú? Exacto, no tiene sentido. Literalmente dice, ¿cómo haces tú? No tiene sentido. Porque realmente no está diciendo eso. Lo que realmente nos está preguntando es, ¿cómo está usted? Es un saludo. ¿Cómo está usted? How do you do? Oye, espérate, profesor. A mí me dijeron en la escuela que ¿cómo está usted? Se dice how are you. Sí, es cierto. How are you? Cuando ya tienes confianza con la persona, es tu amigo, es tu vecino, alguien con la que ya tienes confianza. Pero cuando no tienes confianza con esa persona, o aunque tengas confianza, como signo de respeto, es mejor decir, hello sir, good morning, how do you do? Miss, good morning, how do you do? Simplemente es una forma de respeto, rindiéndole honor a la persona. Obvio, si después de un tiempo esa persona ya te dio su confianza, ya te dio su amistad, ya te permite decir entonces, how are you? Perfecto. Pero lo correcto es marcar tu línea. Eso es lo correcto. Entonces, mostré este ejemplo para que podamos ver dónde vamos a entrar. Vamos a hablar de este auxiliar. Lo voy a borrar. Y voy a repetir el mismo auxiliar con una pequeña explicación a un lado. Voy a poner acá presente. Y voy a escribir do y does. Ahora les explico qué diferencia hay entre uno y el otro. Y aquí decimos, emplearemos este auxiliar antes de un verbo principal en su forma base. En su forma base. Me separé mucho acá. En su forma base. O sea, es un infinitivo sin la partícula tú. En su forma base. ¿Y para qué lo voy a emplear en su forma base? Para preguntar
positiva o negativamente, coma, para responder negativamente. ¿Y para qué más? Para construir voces enfáticas. Aquí hay una palabra interesante, voces enfáticas. Ahora vamos a ver qué es esto. ¿Verdad? Voces enfáticas en presente simple del indicativo. Para eso sirve. Presente simple. Ahora voy a borrar para tener dónde trabajar. ¿Puedo? Voy a borrar. Recuerden, una oración simple se refiere a ideas que comúnmente llevamos a cabo. Yo hablo, yo enseño, yo trabajo, yo duermo, yo descanso. ¿Qué tiene de relevancia? Es simple porque todo el mundo lo hace. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tipo de oraciones corresponde realmente esto? ¿Qué ideas representa? Es algo que le vamos a añadir a esta regla. ¿Sí? Señala acciones que el sujeto realiza repetidamente por costumbre. Aquí está la idea principal. Por costumbre general en la actualidad. En la actualidad, o sea, hoy en día. No necesariamente ahora, en este momento. Recuerden, el tiempo está dividido en dos partes. Tenemos el presente actual y tenemos el presente inmediato. El presente inmediato se refiere a las acciones que estamos llevando a cabo. Y el presente actual se refiere a todas las acciones que en algún momento habremos de realizar. Ese es el presente actual, en la actualidad. Ahora, vean que puse acá, por costumbre. Todo lo que acostumbramos a hacer es reiterativo, una y otra. Para eso te sirve. Ahora, ¿qué es una costumbre para nosotros? ¿Los hábitos? ¿El hábito es una costumbre?
el deber, la obligación, algunas personas dirán por allá, oye, espérate, la palabra deber y obligación es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Chéquenlo, por favor. El deber es una cosa y la obligación es otra. ¿Que me lleva a ese grado? Sí, pero no es lo mismo. Por tal motivo, este auxiliar alguna vez lo vamos a ver incluido en un auxiliar que también indica deber u obligación. Pero por lo tanto, vamos a quedarnos con que demuestra costumbre. Cuando nosotros estamos hablando, voy a borrar esto que está acá. Cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez, cuando menos ya sé cómo se llama, pero yo no le puedo hacer preguntas personales a esa persona, por respeto a ella. Entonces, hago preguntas superficiales, de algo que supongo que él o ella hace también, por cuanto yo también lo hago. ¿Y por qué le haría yo esas preguntas? Pues para hacer plática, solo para eso. Es una conversación superficial. Para eso nos sirve la palabra tú. No podemos irnos más allá. Vamos a ver cómo funciona do en una oración. Para que podamos nosotros saber cómo funciona do en una oración, la tenemos que conjugar. Por lo tanto, voy a poner una conjugación de do. Do 2 como pregunta positiva, como pregunta positiva. Por lo tanto, si es una pregunta positiva, yo voy a escribir primero los pronombres. Voy a decir I, you, he, she, it, we, you all, y por último, they. I, you, he, she, it, we, you, all, they. Voy a trazar una pequeña línea acá. ¿Por qué? Porque dense cuenta cuántas formas tiene do, dos. Tiene dos. Yo puedo usar a do con I. Puedo usar do con you. Puedo usar do con we, con you all y con they. Entonces queda do I, do you, do we, do you all, do they. ¿Y cuál voy a usar aquí? Dos. Todos los auxiliares terminados en S son de uso exclusivo para las terceras personas. Por lo tanto, aquí voy a poner dos y dos. Entonces será does he, does she, does it, ¿verdad? Ahora vamos a conjugarlo todos y decimos, ¿me ayudan Diego, Excel, Lilia? Dos tiempos. Dice, do I, do you,
Does he? A ver otra vez, tenemos que sincronizarnos. Dice, do I? Do you? A ver, do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you all? Do they? Es una evolución. Otra vez, do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you all? Do they? Aquí ya tengo mi pregunta. ¿Qué falta que yo le ponga acá para hacer una pregunta completa? Simplemente faltaría el verbo principal. Estamos trabajando con do dos y dice que solamente puede usarlo con un verbo principal que esté en su forma base. Bueno, ahí está la palabra help. Está en su forma base. Entonces digo, do I help? Do you help? Does he help? Does she help? Does it help? Do we help? Do you all help? Do they help? Ayúdeme, 3 tiempos. Vamos a hacer una sinalefa y decimos todos, do I help? 1, todos, 1, 2, 3. Do I help? Do you help? Does he help? Does she help? Does it help? Do we help? Do you all help? Do they help? Noten ustedes que el verbo principal se mantuvo en su forma base, no se alteró. ¿Por qué? Por efecto del auxiliar. ¿Qué falta que yo le ponga acá? El complemento que yo desee. El complemento que yo desee. Cuando menos puedo usar un objeto directo. A lo mejor digo, do you help me? Pongo acá, perdón. Voy a poner acá. Do I help you? Do you help me? Does he help you? Does she help you? Does it help you? Do we help you? Do you all help us? Do they help us? O do they help you, puede ser. Y cierro pregunta. Se preguntarán ustedes, ¿por qué tuve que cambiar acá? Do I help you? Porque no puedo decir, do I help me? No puedo. No puedo. Tengo forzosamente que emplear otro pronombre. Si yo quiero decir, me ayudo, sería, do I help myself? Tendría yo que hacer uso de un pronombre reflexivo, porque no puede haber un pronombre sujeto idéntico al objeto directo. No puede ser. El sujeto tiene que tener un objeto distinto a sí mismo.
a menos que el efecto de la acción recaiga sobre el mismo sujeto. En ese caso, habremos de emplear un pronombre reflexivo. Nada más. Vamos a ver, do I help you? ¿Qué estamos diciendo allá? Ahí estoy diciendo, mira, te ayudo. Do I help you? Do you help me? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Realmente quiere decir, ¿me ayudas tú? No siempre lo decimos así, pero lo estoy escribiendo. Does he help you? ¿Qué estamos diciendo allá? Te ayuda él. Does she help you? Te ayuda ella. Does it help you? Te ayuda ello. Ese ello es un pronombre neutro. Lo vamos a usar, viene siendo la palabra it. Te ayuda ello. Por ejemplo, una herramienta. Cuando hacemos uso de una herramienta. Oye, ¿qué tal te sirve? Decimos en español. ¿Qué tal te sirve esa herramienta? Por decir qué tal te funciona, qué tal te ayuda, ¿verdad? ¿Te ayuda ello? Do we help you? ¿Qué estamos diciendo allá? ¿Te ayudamos? ¿Te ayudamos? Do you all help us? Fíjate. Ahí que estamos diciendo. Do you all help us? ¿Qué no entendiste? ¿Sí? Sí, nada más. Exacto. ¿Sí? Do you all help us? Ahí estamos diciendo, nos ayudan ustedes. ¿Nos ayudan ustedes? Y el último, do they help you? ¿Qué estamos diciendo allí? ¿Te ayudan ellos? Aquí lo tenemos. Ahí tenemos la primera conjugación. Esta pequeña conjugación que acabamos de hacer es nada más el preámbulo para que aprendamos a usar un nuevo verbo auxiliar. Hablé de do, dos. Todo lo que les mencioné a ustedes esta tarde acerca de este verbo auxiliar fue un pequeño resumen, fue algo rápido, algo no está completo. Hay mucho más por hablar de ese verbo. Hablar del verbo auxiliar do dos toma tiempo.
Desafortunadamente no tengo pues mucho tiempo para transmitir toda una clase completa, pero les prometo que el próximo martes que nos veamos, voy a repetir lo que vimos hoy, haciendo un resumen, voy a ampliar la explicación y voy a abrirme con todo el tema que corresponde a Do2. Voy a dar todos los ejemplos. Vamos nosotros a darnos cuenta. Pues primero que nada, vamos a aprender nosotros a saber cómo puedo elegir o saber cuándo debo usar Do2 como auxiliar. ¿Qué tipo de oración puedo hacer con ello? ¿Qué tipo de oración puedo hacer? Yo estoy seguro que varias personas que me están haciendo el favor de ver esta transmisión, hay algo que les llamó la atención, que dije la voz enfática. Voy a cerrar la clase de hoy, la transmisión de hoy, con una voz enfática. Voy a borrar todo esto. No voy a borrar los pronombres. Vean qué voy a hacer. Los mismos pronombres están acá. Los voy a volver a escribir para que se vea bien para todos. Voy a poner acá, ahora lo que voy a escribir se llama voz enfática. Acuérdense, ¿cómo se llama? Voz enfática. Voz enfática. Voy a escribir al sujeto. Y viene siendo I, you, he, she, it, we, you all y they. Tiro mi línea de este lado y voy a repetir el mismo auxiliar Do2. Y voy a poner do, pero aquí le agrego una ES. Do y do. ¿Me ayudan a leer todos? Decimos ahora, I do. Ayúdeme. Es una evolución. I do. You do. He does. She does. It does. We do. You all do. They do. Tenemos que ponerle más actitud a la voz. Son dos tiempos. I do. Debe sonar de esta manera. Escuchen. I do. You do. He does. She does. It does. We do. You all do. They do. ¿Me ayudan? 1, 2, 3. I do. You do. He does. She does. It does. We do. You all do. They do. Noten ustedes que en la pregunta no pude traducir do ni dos, porque no tiene una traducción. Da a entender algo nada más. Pero como voz enfática, sí tiene una traducción. Como voz enfática, repito, sí tiene una traducción. Cuando yo digo, voy a poner los pronombres. Yo, tú,
él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Acuérdense. Ahora voy a traducir el auxiliar y repito, no es que sea una traducción, es la interpretación. Equivale al español cuando decimos enfáticamente, yo sí, tú sí, él sí, ella sí, ello sí, nosotros sí, ustedes sí, ellos o ellas sí. ¿Cuántas veces no han dicho ustedes, yo sí trabajo, no como otros? Fue un chascarrillo, ¿eh? Yo sí, vamos a usar el mismo verbo que está acá. Mejor lo cambio, ¿verdad? Lo voy a cambiar. En lugar de decir yo sí trabajo, decimos yo sí ayudo. Yo quiero decir yo sí ayudo. ¿Cómo lo decimos? I do help. Ahí, vamos a hacerlo todos. No lo voy a escribir acá. Leamos las dos palabras más la palabra help. ¿De acuerdo? Vamos a ver. I do help. You do help. He does help. She does help. It does help. We do help. You all do help. They do help. ¿Y qué fue lo que dijimos allá? Yo sí ayudo, tú sí ayudas, él sí ayuda, ella sí ayuda, ellos sí ayuda, nosotros sí ayudamos, ustedes sí ayudan, ellos o ellas sí ayudan. Esto es una voz enfática. El martes que nos veamos nuevamente en línea, vamos a ampliar todo lo concerniente al auxiliar do 2. Trataré que entremos con did el mismo día, si el tiempo no lo permite. Todo es cuestión de tiempo. A todos los que me están haciendo el favor de seguir mis clases, espero que esta pequeña información que hoy les compartí les sea de utilidad. El único afán de estas clases es apoyar en algo. Ojalá les sirva a ustedes. Recuerden, mi intención no es cambiar o imponer un sistema de enseñanza, solo es la de compartir algo con ustedes. Vamos a cortarle por hoy aquí. Nos vemos el próximo martes. Si estas clases les sirve a ustedes, les es de utilidad, por favor, apóyenme, compártanlo con sus familiares, con sus amistades, que otras personas salgan beneficiados también. Les repito, yo tengo una pequeña escuela aquí en Cancún, estamos coordinando nuevos grupos, tenemos clases presenciales, pero está muy restringido por el problema que tengo. Entonces realmente es una clase presencial muy cerradita, solamente puedo trabajar por muy corto tiempo con máximo 2 personas por razones de seguridad. Y tenemos que estar muy separados nuevamente por cuestión de seguridad. Entonces necesitamos tener clases en línea. Si creen que les puede ser de utilidad
Lo que yo hago, tengo clases en línea vía Zoom. No hay un costo por bajar Zoom. Yo ya estoy abonado a Zoom. Pero sí las clases tendrán un costo mínimo, pero sí tendrá un costo. ¿De acuerdo? Corran la voz con todas las personas que me están escuchando. Si alguna persona quiere tomar las clases, ya tendremos clases 2 horas para cada grupito en personal. Cada sesión de clase tiene una duración de 2 horas. O sea, al mes tenemos que sumar 32 horas en línea. Yo sé que si lo ponen a prueba, les va a agradar. Yo estoy muy seguro que vamos a poder cumplir sus expectativas, ¿de acuerdo? A todos ustedes un gran abrazote. Recuerden, yo soy Raúl Parra, estoy transmitiendo desde mi salón de clases aquí en esta bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. A todos ustedes un abrazo y nos vemos mañana. Mañana es viernes, ¿verdad? Nos vemos, perdón, yo dije martes, ¿verdad? Perdónenme, es mañana viernes. Creo que ya quiero descansar, ¿verdad? Es cierto, adoro hacer mi trabajo. Nos vemos mañana. Mañana en punto de las 4:15 de la tarde. Hasta luego.